Buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo y mis compañeros vamos a presentarles sobre la lengua celta. A continuación comenzaré hablándoles un poco sobre el origen del pueblo celta. En la actualidad, la teoría del origen de los celtas, más aceptada por los expertos en el tema del estudio de los celtas, es el indoeuropeo. Esta teoría plantea la hipótesis de que un grupo de pueblos procedentes de la India y Medio Oriente emigraron rumbo a Europa, un continente prácticamente deshabitado. De ese pueblo indoeuropeo, o como algunos autores lo marcan como la nación aria, surgieron algunas de las civilizaciones más grandiosas de Europa, tales como los griegos, los vikingos, los romanos, y estos pueblos pudieron haber emigrado rumbo a Europa, ya sea por problemas internos o con otras naciones, o bien por sequías, hambrunas o pestes. Los indoeuropeos llegaron a los Urales y al mar Caspio, cruzaron el mar Negro y llegaron a Europa Oriental y los Balcanes. Posteriormente se introdujeron más en Europa y llegaron a Alemania, Australia, Suiza, y algunos subieron a los países nórdicos. Posteriormente, los celtas avanzaron a Francia, las Islas Británicas, Irlanda y España. Las pruebas que se tienen de estas teorías son las menhires, dólmenes y demás huellas de las culturas celtas. En Ucrania, los volcanes y ya antes mencionadas en Australia, las cuales son hasta el momento las más viejas encontradas. Ahora me toca a mí hablar sobre las lenguas celtas, clasificando sus ramas. Estas se dividen en tres principales: la continental, que está representada exclusivamente por el galo, que desapareció en la región francesa porque cuando los romanos conquistaron, ellos impusieron el latín, de modo que desapareció rápidamente. La segunda rama es la insular, que engloba a su vez los subgrupos gaélicos o goidélico. Estas están representadas por el galés. Después está el irlandés y el último es el británico. Estas últimas lenguas que he mencionado se hablan actualmente y gozan con una presencia habitual en la vida cotidiana de esos países. Ahora, la tercera rama es el córnico. Se extinguió como lengua hablada a finales del siglo XVIII, mientras que el manés lo hizo en el 1974. La distribución lingüística originada por los anteriores procesos migratorios ha permanecido inalterado hasta el momento presente. En la actualidad, las lenguas celtas presentan un carácter marcadamente local, ya que apenas han extendido su influencia fuera de las islas británicas y al norte de Francia. Se trata de la única rama lingüística indoeuropea cuya supervivencia se halla seriamente amenazada, a pesar de los intentos de promover su enseñanza y su habla. Pierden terreno progresivamente en favor del inglés y el francés. Se estima que su número total de hablantes ronda actualmente de 1,7 millones, aunque cada generación... Ahora yo les hablaré sobre las lenguas celtas. Las lenguas celtas o célticas es el nombre por el que se conoce a un grupo de idiomas pertenecientes a la familia indoeuropea, entre los que incluimos el bretón. El bretón se habla esencialmente en el oeste de Bretaña, pero se está intentando recuperar o implantar en todo el territorio, tanto donde tradicionalmente se habló como donde se habla desde hace siglos. También encontramos el córnico. El córnico, o comoayés, es una lengua celta británica hablada en el condado británico de Comoayés. El gaélico escocés. Esta lengua indoeuropea de rama celta, miembro de las lenguas goélicas, que llegó a Escocia alrededor del siglo V. También se encuentra el galés, que todos conocemos el galés. Es un idioma perteneciente a un grupo britónico de la familia de las lenguas celtas. Es hablado, como se dice, en el país de Gales. El irlandés, que es un idioma goidélico de la familia de lenguas indoeuropeas, originario de Irlanda y hablado históricamente por los irlandeses. Por último, el manés, que es una lengua celta hablada en la isla de Man.
una pequeña isla del Vamos a mar hablar sobre Mediterráneo. características lingüísticas de la lengua celta. Uno de los rasgos característicos respecto a otras ramas indoeuropeo y las lenguas célticas es la pérdida del fonema. P, esto es, por ejemplo, que palabras con P en posición inicial o medio en latín, griego o sánscrito pasan a prescindir de ella en las lenguas celtas. Así, porcus en latín cerdo, puerco en gaélico es ort plenus, en latín lleno, en Gales es laum, y en un bretón leum platis, en griego ancho. En Gales es lidan y en bretón ledan. La pronunciación de estas lenguas tienden a ser muy complicadas, pues la escritura no suele coincidir con la pronunciación y las consonantes. Al inicio de las palabras varían según el último fonema de la palabra procedente. De este modo, fuil es en irlandés sangres y arfril es en nuestra sangre. En galés, tat es padre, en tanto fit in hat es mi padre. Y ei, tat y dat son su padre de él y su padre de ella, respectivamente. El mecanismo de las mutaciones que en cierto número de casos modifican en su posición inicial 7 de las consonantes del alfabeto. En estas lenguas, como se ha explicado, parece no haber entrado en uso hasta después del siglo V. Ahora yo les voy a hablar sobre el legado celta. En la actualidad de las lenguas celtas están arrinconadas en las islas británicas y en la península bretona francesa, ya que el pueblo indoeuropeo fue uno de los primeros pueblos en pasarse por toda Europa, desde el sur de las estepas rusas, ocupándola en buena parte. Las pocas lenguas celtas que nos quedan se pueden dividir en dos grupos. En el primer grupo encontramos al irlandés, el gaélico, el escocés y el manés. Y en el segundo grupo tenemos el galo, el galés y un ejemplo sería cabeza en irlandés es sean y en bretón es pen. Pero el pueblo deja una huella en su cultura y a la vez en su idioma. Por ejemplo, el Halloween tiene origen celta, pero se celebra en gran parte del mundo. Y también se celebra en España, ya que los celtas estuvieron por tierras gallegas, asturianas, leonesas y lusitanas, entre otras, durante mucho tiempo. Varios ejemplos lingüísticos, por ejemplo, la palabra castro en español es celta. Es una palabra que probablemente no se usa mucho en el castellano, pero sí en gallego. El castro es una superficie elevada de una tierra como una loma o montículo. Es un vocablo que podemos también encontrar en el idioma inglés como Chester, o específicamente en la ciudad de Manchester. Y también tenemos la palabra potaje, pote, bote y pota, que provienen de la misma palabra del celta. Y se usan esas palabras tanto en castellano como en bable, ya que pota es cazuela. Pero en la actualidad esta rica cultura está limitada a 6 naciones celtas. También los topónimos Galicia, la Galia, Portugal y Galatia, que es el centro de la antigua Turquía, están relacionadas con la cultura celta o gaélica.